Mariela es, como les decía, egresada de la Facultad de Artes de la carrera de Arquitectura, el programa de Arquitectura y Urbanismo. Tiene a su haber la maestría Magíster en Diseño Urbano de la Universidad Católica de Chile y doctora en Geografía Humana del King's College London, así como por encima su gran bagaje de estudios alrededor del tema. Es profesora asistente en este momento del Instituto de Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, en Santiago de Chile. Y el tema principal sobre el que ha basado su trabajo es alrededor de la discapacidad y todo lo que tiene que ver alrededor de ella en el ámbito urbano y en el ámbito de vivienda en este momento, pero en las dos cosas. Para mí, como les digo, es un orgullo porque fue alumna mía de varias asignaturas y siempre fue absolutamente descollante. Y es un placer, pues, porque hacía muchos años no teníamos a alguien que representara la misma academia que nosotros estamos formando. Qué mejor aún que sea una exalumna nuestra la que esté aquí representando a todo lo que son los programas nuestros y que sea la responsable de la conferencia de los jueves. Mariela, bienvenida. Esta es tu casa como siempre y el auditorio es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta Luz. Bueno, para mí es un honor estar hoy acá, justamente por lo que dice Marta Luz, quien fue mi profesora. Después de que me gradué de la Universidad Nacional, como dijiste, me fui a Chile, luego me fui a Inglaterra y lo mismo que dije ayer en algunos talleres en los que estuve es que es maravilloso tener un grado de la Universidad Nacional. Así es que a quienes están estudiando, que ya hablé con algunos, en verdad siéntanse orgullosos porque uno con un grado de la Nacional llega donde uno quiere, a cualquier lugar. Bueno, y les voy a presentar hoy la conferencia TIT. Antes que nada quería decirte, bueno, como tú mencionabas, que estoy trabajando en el Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, que es un instituto interdisciplinario. Entonces, yo con mi doctorado de Geografía Humana me acerqué bastante a las ciencias sociales. En nuestro instituto tenemos 2 antropólogos, sociólogos, arquitectos y personas de distintas otras profesiones. Traje también este libro que se llama ¿Hacia dónde va la vivienda en Chile? Nuevos desafíos en el hábitat residencial, que es nuestra última producción, un libro que lanzamos recién el 9 de agosto para que esté aquí en la biblioteca por si lo quieren consultar. Así es que te lo entrego. Muchas gracias y esta es tu casa. Muchas gracias. Bien. La conferencia entonces está titulada, como pueden ver, como Discapacidad y Ciudad, reflexiones desde la perspectiva o el enfoque de hábitat residencial. Divido la charla en esta oportunidad en 6 puntos. En primer lugar, haré una introducción al tema. En segundo lugar, hablaré de los modelos o teorías de discapacidad. En tercer lugar, hablaré del enfoque de hábitat residencial. Luego de la discapacidad, voy a mostrar ejemplos de investigación empírica en los que he participado, los que he conducido, de discapacidad en el hábitat residencial. Luego haremos unas conclusiones y terminaré mostrando un video que es parte de la línea de investigación de hábitat inclusivo que colidero con unos colegas de la Universidad de Chile. La primera reflexión de esta tarde tiene que ver con el hecho de que la discapacidad es intrínseca al ser humano. Todos en algún momento de nuestras vidas podemos estar en una situación de discapacidad, sea temporal o permanente. También, por ejemplo, las mujeres podemos estar en la última etapa de un embarazo y eso sin duda limita la movilidad. Y además que el curso de vida hace que cambiemos o que en el fondo nuestras habilidades cambien, teniendo diferentes necesidades espaciales. Por ejemplo, en Chile vamos en un proceso de envejecimiento sumamente rápido. Chile es el segundo país más envejecido del Cono Sur, entonces este es un tema que sin duda es importante empezar a pensarlo seriamente. Por otra parte, en la producción del hábitat, ¿verdad? En la producción de vivienda, de edificios públicos y espacio público, tradicionalmente hemos dejado de lado a las personas con discapacidad, no las hemos considerado y en este sentido las hemos discriminado y las hemos excluido.
Entonces, bueno, en esta charla la idea es explorar estos fenómenos como de exclusión y discriminación a través del enfoque de hábitat residencial que explicaré en unos minutos. Siempre que hacemos investigación sobre discapacidad, tenemos que hablar o en el fondo indagar en las teorías de la discapacidad, es decir, qué significa la discapacidad. Y en ese sentido hay tres modelos principales. Hay varios más, pero estos que muestro yo aquí hoy son los tres modelos principales. El primero de ellos, el modelo médico individual, que es el más antiguo, considera que la discapacidad es un fenómeno individual y es de responsabilidad de la persona con discapacidad adecuarse al entorno. Entonces, más o menos, igual ha habido ¿cómo se dice? Como cosas que se han hecho para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad desde ese modelo. Sin embargo, son compensatorias, porque es como si la responsabilidad de la discapacidad está en el individuo y no en la sociedad. Después tenemos el modelo social de la discapacidad, que en los países anglosajones y especialmente en el Reino Unido parte en el año 1976. Un grupo de personas con discapacidad física, como que respondiendo o criticando el modelo médico de discapacidad, formularon el modelo social, en donde separan los impedimentos de la discapacidad y ellos señalan que la discapacidad es producida por la sociedad y las organizaciones sociales e instituciones que generan barreras al no reconocer las necesidades de las personas con discapacidad. Luego el tercer modelo, el más nuevo, que es el modelo relacional, parte en 2016 con un autor que se llama Shakespeare. Sin embargo, tiene sus orígenes en las críticas que en el feminismo surgieron del modelo social de discapacidad, porque las feministas y los feministas, no necesariamente son mujeres, indicaban que así el entorno, por ejemplo, totalmente accesible, las personas con discapacidad tenían dificultades derivadas de sus propios problemas personales, corporales. Bueno, ese es el modelo que es más completo porque sin duda como que reconoce la interacción entre todos estos factores, pero el modelo social de la discapacidad fue una fuerza política sumamente importante para fue como un dispositivo político para mejorar el entorno, el entorno construido, políticas en al menos los países anglosajones. Por ejemplo, en Chile, en teoría, en papel, nos hemos saltado del modelo médico al modelo relacional sin pasar por el social. Bueno, esto también tiene que ver con el tema de que en Chile tuvimos una dictadura entre el 1973 y el año 1990, en donde cualquier movimiento político de cualquier tipo era, o sea, no se podía generar, y porque obviamente era considerado ser enemigo de la patria, entonces obviamente nos saltamos el modelo social. Y también, bueno, por otras razones, ¿no? Pero básicamente yo creo que esa es una de las explicaciones. Bueno. Eso por una parte. Yo, bueno, sitúo la conferencia en el modelo relacional, aunque siempre tengo mucho respeto por el modelo social. Ahora, el otro cuerpo, digamos, teórico, o marco teórico en el cual yo me inscribo, es el enfoque de hábitat residencial, desarrollado por el Instituto de la Vivienda, donde actualmente me desempeño como profesora. El hábitat residencial tiene dos connotaciones. La primera de ellas, bueno, no importa el orden, pero es un concepto, pero también es un enfoque de análisis territorial, espacio territorial. Entonces, la particularidad que tiene este enfoque es que el habitante está en el centro y en vez de ser un enfoque desde la estructura hacia los habitantes, es desde los habitantes para arriba, es decir, desde las bases. Entonces nos interesa mucho en ese sentido investigar, bueno, varias de las investigaciones se desarrollan con metodologías cualitativas
porque nos interesa mucho, por ejemplo, hacer entrevistas en profundidad y semiestructuradas, observación etnográfica, producir videos para ilustrar, digamos, las dificultades que tienen las personas. Bueno, mis otros dos colegas y yo que trabajamos en la línea de hábitat inclusivo, trabajamos sobre estos temas, pero hay otros profesores del INVI, que es el instituto, que se dedican, por ejemplo, a trabajar en conflictos sociales, en conjuntos habitacionales, hay otros que se dedican a estudiar el tema de la movilidad, pero digamos que lo que tenemos en común es como el enfoque de investigación. Entonces, dentro de las técnicas de investigación cualitativa, como yo les mencionaba, tenemos los métodos proyectuales que trabajo yo con mis estudiantes porque no todas las personas son arquitectas. Entonces, por ejemplo, yo hago análisis de barreras a través del estudio de las planimetrías. También tenemos las entrevistas que les había comentado, la observación etnográfica registrada a través de métodos audiovisuales como como videos y fotografías. El método de sombreo y recorridos comentados, que es, por ejemplo, cuando uno va con un participante de investigación, lo sigue y él va relatando o ella va relatando las dificultades que va encontrándose en el camino, o si, por ejemplo, tiene memorias de haber sufrido, no sé, un ataque en un momento, en un lugar por donde vaya pasando. Bien, y el concepto, ¿qué es el hábitat residencial? Según el INVI, el hábitat residencial es el resultado de un proceso en permanente conformación de lugares en distintas escalas referidas al territorio. Ahora en un rato van a saber cuáles son aquellas, que se distinguen por una forma particular de apropiación, dado por un vínculo cotidiano con unidades de experiencias singulares, potenciando relaciones de identidad y pertenencia, a partir de lo cual el habitante lo interviene y lo configura. Entonces, como pueden ver allí, el habitante es sumamente importante para nosotros. Bueno, este enfoque es multiescalar y multidimensional. Dentro de las escalas que trabajamos nosotros en el INVI tenemos la escala de la vivienda, que obviamente como somos el Instituto de la Vivienda es como por donde partimos o por donde iniciamos, pero también tenemos otras como el barrio y la ciudad. Y queremos como ir más allá del objeto vivienda, ¿no? Como el objeto arquitectónico de vivienda, para también analizar las relaciones urbanas. Y decimos que el hábitat residencial como enfoque de estudio es multidimensional porque tenemos las dimensiones físico-espacial, político-económica y sociocultural. Como por acá vemos, obviamente tenemos una realidad natural que es intervenida, el hábitat humano es intervenido por los seres humanos. Y esto constituye un fenómeno transversal e indisociable de la existencia humana. Entonces, en la producción del hábitat ahí están los procesos en donde hay una interacción entre los factores socioculturales o dimensiones socioculturales, físico-espaciales y político-económicas. Bueno, entonces, ¿qué es la dimensión físico-espacial del hábitat residencial? Bueno, alude a las diferentes formas de apropiación y producción del hábitat. En este sentido, me refiero, digamos, a la planificación, al diseño y a la construcción del hábitat. Y esto se expresa, obviamente, en distintas escalas territoriales, como lo vimos anteriormente y que están interrelacionadas. Ay, perdón, es que esto no… por otra parte, tenemos la dimensión sociocultural del hábitat residencial, que alude al conjunto de relaciones sociales establecidas por los habitantes de un territorio y además del conjunto de valores, creencias, prácticas y representaciones culturales que la sustentan. Esto es muy importante de tener en cuenta porque obviamente nuestros valores van a generar ciertos comportamientos, por ejemplo, si somos, no sé, si somos arquitectos, diseñadores, urbanistas, y la verdad es que no tenemos ninguna conciencia de la discapacidad.
no nos vamos a preocupar, por ejemplo, por hacer, no sé, un diseño urbano accesible. Ahora, bueno, igual tenemos normativas que nos hacen hacerlo, pero hay que tener una conciencia, porque, por ejemplo, yo he visto rampas que llegan a una escalera o un baño accesible que para llegar al baño accesible hay que subir 2 escalones. Entonces, tenemos que tener como una conciencia como para ponernos en el lugar de la otra persona, y eso tiene que ver con la dimensión sociocultural del hábitat. Por otra parte, tenemos la última, que es la dimensión político-económica, que alude al conjunto de procesos sociales, políticos y económicos que inciden en la configuración del hábitat residencial. En este sentido, nos referimos, por ejemplo, a todas las políticas urbano-habitacionales, a la normativa urbana y habitacional y a los procesos políticos que tienen que ver con la producción del hábitat. Bueno, entonces, ahora vamos, digamos que con el siguiente tema de esta tarde, que es discapacidad y hábitat residencial. ¿Cómo podemos o cómo he trabajado el tema de la discapacidad desde este enfoque? Y para ello quiero que reflexionemos un poco sobre las concepciones de corporalidad con las cuales nosotros diseñamos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos. Uno es El hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, de 1487, y acá tenemos al hombre de Neufeld, de 1936. Y esto, en el fondo, nos hace cuestionarnos para quién estamos diseñando. Yo, allá en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, yo me acuerdo que aprendí con el Neufeld, y mis estudiantes en la Facultad de Arquitectura todavía aprenden con el Neufeld. Y obviamente tenemos que tener algún modelo. Sin embargo, no hemos nosotros como contextualizado los modelos corporales que usamos, porque verdaderamente, si analizamos, estos dos modelos son totalmente eurocéntricos, no tienen las dimensiones de nosotros los latinoamericanos. Tampoco vemos una mujer como modelo, ¿verdad? No todos tenemos dimensiones perfectas como estos dos modelos. Además, envejecemos. Además, cuando somos niños tenemos una interacción distinta también con el entorno. Los escalones son gigantes, los mesones son muy altos, y nosotros no tenemos en cuenta eso cuando diseñamos, como que los modelos de corporalidad no los cuestionamos. Entonces, lo que ocurre es que como diseñamos como para un prototipo de ser humano que sea, en inglés siempre se dice así como hombre de edad media, blanco, con todas sus capacidades y de un estrato socioeconómico alto, más bien. Entonces, ese es como el prototipo para el cual tendemos a diseñar. Bien, entonces, digamos que la primera escala que quiero traer acá es la escala de la vivienda, y para ello comparto una reflexión de Rob Imrie, que es un académico inglés que es muy connotado, yo diría el más connotado de geografías de la discapacidad del mundo, creo yo. Y él nos dice, con respecto a la vivienda y al hogar, nos dice: los sentimientos de una persona sobre su hogar y sus experiencias en él no pueden ser desasociados de su corporalidad o materia orgánica y materialidad de su cuerpo. Así, la calidad de vida doméstica y de la vivienda en términos generales debe ser entendida en parte con referencia al cuerpo y a las concepciones de corporalidad. Entonces, bueno, aquí les traigo un par de casos. Estos dos casos son en Santiago de Chile. La primera casa que ven acá es en la comuna de Las Condes, que es una comuna de estrato socioeconómico alto. La siguiente es una casa, una vivienda en una comuna de estrato socioeconómico bajo. Una de las cosas que tendemos a pensar nosotros es que el nivel de accesibilidad tiene relación con el estrato social de los lugares donde están, digamos, emplazadas las casas o los edificios en general. Sin embargo, no necesariamente ese es el caso en todos los casos. Entonces, por ejemplo, tenemos la primera casa, que
es esta, que bueno, no se ve muy bien, aquí tenemos un corte. Aquí vive una niña que usa silla de ruedas, estrato socioeconómico alto, en una casa de 3 pisos, como lo pueden ver. Acá tenemos en azul los lugares por donde ella puede transitar sola, en, digamos, rosado, porque eso era rojo originalmente, pero rosado, los lugares por donde ella no puede transitar en su propia vivienda. Entonces, bueno, eso también nos hace cuestionarnos sobre, aquí tenemos, digamos, una casa de estrato socioeconómico alto. En este caso, los padres de esta niña querían que ella fuera lo más normal, entre comillas, posible, y que ella subiera porque el mundo real era así. Entonces, ellos tenían las condiciones para haber mejorado la casa o haber puesto un ascensor, pero decidieron que querían que ella se esforzara. En este caso, bueno, aquí está la simbología de barreras y eso. En este caso tenemos una casa de un piso y no era vivienda social, pero digamos que en este caso la madre del niño, esta fue una investigación solo con niños usuarios de silla de ruedas. La madre del niño con mucho sacrificio hizo adecuaciones en su casa y el niño era un niño mucho más seguro de sí mismo, porque él podía transitar en su casa tranquilamente, podría ir al parque, que era digamos que muy modesto, el parque de su barrio, pero no tenía barreras y eso hacía que él se sintiera más empoderado. Entonces, vemos cómo también las barreras hacen que a veces la gente se desempodere y la accesibilidad, sin ser determinantes, porque obviamente no todo lo hace la arquitectura, también facilita de alguna manera que las personas se muevan y se desarrollen. Ay, voy siempre para el otro lado. Bien, aquí tenemos el caso de una mujer, Carmela, adulta. Ella vive en Santiago, también en una comuna o barrio. Allá a los barrios, o sea, las comunas son, como decir, los sectores, los distritos. En Vitacura, que es una comuna de estrato socioeconómico alto, y vive en esta casa en donde tiene un montón de barreras también. Entonces, por ejemplo, aquí arriba, ella siendo una mujer adulta podría perfectamente lavar su ropa, colaborarle a su familia, a su madre, pero tiene esta barrera y eso impide que ella actúe, que ella en el fondo haga labores, por ejemplo, como lavar, etc. Por otra parte, este es su baño. Este baño es un peligro. Ella, si ustedes la ven, bueno, este lavamanos no es accesible, no permite una aproximación frontal, por lo tanto ella tiene que estar torcida. Ella está siempre, no sé si va 3 veces a lavarse las manos o qué sé yo durante el día, tiene que acceder y hacer este movimiento como rotatorio y eso le afecta a su columna, es decir, en este caso su vivienda está afectando su salud. Y bueno, tiene tina, no tiene ducha, tina, y en realidad hace equilibrio para meterse en la tina, entonces es sumamente peligroso. En este sentido, Rob Imrie nos dice las soluciones de diseño en relación con las plantas arquitectónicas y la distribución de las funciones de espacios específicos no consideran a los impedimentos ni a las enfermedades como parte del habitar y el ser doméstico. El cuerpo con impedimentos es rara vez imaginado o incluido en el diseño doméstico y en la producción de viviendas y en general de edificios. También esto tiene que ver con la normativa vigente. No sé, aquí, ¿cómo se llama? Allá se llama Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. No recuerdo aquí cómo se llama las normativas. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto? Ah, ya, ok. Claro. En Chile, digamos que ahora lo vamos a ver en la dimensión político-económica, es bastante pobre en ese tema. Ay. Bueno, pero no solamente en Latinoamérica tenemos problemas de accesibilidad y, por ejemplo, en Inglaterra, que se supone que es un país desarrollado, en donde ha habido una serie de, digamos que, o sea, el movimiento social de la discapacidad avanzó muchísimo y digamos que, bueno, hay por lo menos más conciencia de tratar a las personas con discapacidad como iguales y hay mucha gente que trabaja, etcétera, pero igual hay cosas como esta, que es, por ejemplo,
aquí está Eli, una participante del doctorado, que me quería mostrar cómo ella opera en su cocina. Estos son elementos de la microarquitectura que hacen que una vivienda, que se supone que es el espacio más seguro que nosotros tenemos, digamos que se vuelve un espacio inseguro. Entonces, por ejemplo, ella tiene que acá cortar vegetales o lo que esté cortando sobre su regazo, lo cual es muy peligroso. Por ejemplo, aquí me mostraba que ella, no sé si está cocinando una sopa o algo así, tiene que levantar la olla hirviendo y acercarla contra su cara para poder ver si está digamos que cocinado o no lo que esté cocinando. Y acá el horno también es sumamente peligroso porque aunque hay hornos con puerta lateral, ella tiene un horno tradicional. Y ella se encuentra en una situación que es compleja porque por una parte no tiene, digamos que bueno, hay subsidios también en Inglaterra para, o los servicios sociales se encargan de hacer las viviendas accesibles, de mejorar la accesibilidad. Sin embargo, como ella está en un estrato socioeconómico que no es vulnerable, o sea, ella no es de un estrato socioeconómico bajo, no tiene acceso, no puede acceder a estos subsidios, digamos, o a estas facilidades para mejorar su casa, pero tampoco puede trabajar. Entonces, se encuentra en una situación desventajosa en ese sentido. Bien, ahora vamos a ver un poco la dimensión físico-espacial, pero en la escala de barrio. Aquí tenemos nuevamente el caso de Santiago de Chile, en donde tenemos este barrio que bueno, ustedes lo pueden ver con muchos árboles, muy bien cuidado, el de las primeras dos fotos. Sin embargo, ella, la Carmela, sufre exclusión. Digamos que esto es como un strip center, no sé si aquí cómo les llaman, que es como un complejo de tiendas en los barrios. Bueno, y digamos que estos de un piso perfectamente podrían haber hecho una rampa o haber hecho, digamos, haber hecho un poquito como el andén un poco más largo y haber hecho una rampa, digamos que bien diseñada con un buen desarrollo, pero no pusieron rampa y ella no puede entrar a ninguna tienda. Aquí vemos también que al no haber, yo le digo a esto, rebaje de vereda, pero aquí no se llama andén. Entonces, no sé cómo les llaman, pero los rebajes estos que hacen como rampas, al no haber, obviamente ya transita por la calle, que en este minuto no habían carros, pero si hay, es sumamente peligroso. Y por otra parte, aquí tenemos otra comuna de Santiago, que es Providencia, que también es de estrato socioeconómico alto y medio alto, en donde esta niña, que ya es adolescente, es otra diferente, ella no puede ir al parque ella sola, o sea, podría ir si es que hubiera rebaje de vereda acá, pero no hay. Entonces hace que ella sea dependiente de otra persona. Es en un lugar seguro, ella perfectamente podría ir sola. Ahora, bueno, en términos de la dimensión físico-espacial, pero en la escala de la ciudad, tenemos problemas también relacionados con el transporte. Porque, por ejemplo, bueno, y también con el Estado, o sea, la mantención o mantenimiento, ya no sé cómo se dice acá, mantención, mantenimiento, ya. Ok, el mantenimiento, digamos, de las vías, de las aceras, hace que la gente se ponga en riesgo. Entonces, Rebeca aquí nos dice, hay pavimentos que son realmente suaves, pero muy a menudo las calles, la superficie de la calle es mejor que el pavimento. Si el pavimento está en mal estado, a veces me voy por la calle y sé que me pongo en peligro. Y bueno, esto yo sé, es una situación permanente en Bogotá. Yo me tropiezo a cada rato porque las calles y los andenes están en muy malas condiciones. Y esto también es en Santiago, en un lugar de estrato socioeconómico alto, también en Vitacura, en otro lugar de Vitacura, pero allá. Bueno, y obviamente las estaciones de metro, tenemos la línea 1, nosotros que fue construida en los años 70, en donde obviamente no se pensaba en ese momento en que las personas con discapacidad eran personas. Digo, personas que podían trabajar, que necesitaban desplazarse. Entonces, obviamente no había
no había accesibilidad. Las nuevas líneas de metro han mejorado eso, algunas tienen, las últimas tienen todas las estaciones accesibilidad. Sin embargo, la línea 1 es la más importante porque cruza la ciudad de lado a lado. Hasta hace unos años había, digamos que cuando hice la investigación con los niños, hace bastante tiempo, como en el 2001, 2002, no había accesibilidad en la estación de metro de la Teletón, que es el Instituto de Rehabilitación de los niños con los que trabajé. Y las mamás a veces tenían que ir en el metro, tener la silla de ruedas en un lado, el niño en el hombro y bajar la escalera. O también he visto jóvenes que bajan la escalera en silla de ruedas. Entonces, tremendamente peligroso. Ahora, afortunadamente, ya la estación Ecuador tiene acceso, tiene un ascensor. Eso. Pero también, digamos, en la escala exterior a la vivienda en Londres hay problemas, ¿no? No es de nuevo un problema solamente de nuestros contextos latinoamericanos. Entonces, aquí tenemos a Eli, en donde ella atraviesa en un cruce y tiene pavimento táctil para las personas ciegas, pero como lo pueden ver aquí, este pavimento, esto continúa y el pavimento táctil llega a nada, queda en nada. Entonces, si una persona ciega que no es habitual, que no va habitualmente a este lugar, chocaría. O sea, es un peligro. Y para ella también es muy difícil hacer como la rotación ahí, porque está ahí quizá no se ve tan bien, pero digamos que la rampa termina casi donde está esta reja, acá. Y también hay otro factor que ocurre también en Latinoamérica, pero que es en Londres, es uno que digamos que el tema de la discontinuidad de la microarquitectura, que ocurre en los espacios públicos, y en ese sentido tengo una participante de la investigación que me decía, ella trabajaba, ¿no? Como varias de las personas con las que yo trabajé en el doctorado. Y ella me decía, esta oficina está literalmente al frente del Sainsbury's, que es un supermercado, donde muchos de nosotros vamos a comprar almuerzo y sándwiches. Ahora, para ir, no puedo ir directamente al otro lado de la calle porque no hay un rebaje enfrente, así que tengo que ir como media milla hacia arriba, cruzar por el cruce peatonal y luego media milla hacia abajo o de vuelta. Todo eso solo para comprar un sándwich. Así que, ¿cuál es el punto? Entonces, esto que es tan simple como un rebaje, digamos, en el andén o una rampita en el andén, hace que ella quede, por ejemplo, excluida de ir a comprar su almuerzo y compartir con sus compañeros, porque finalmente, entre todo ese viaje que va a tener que ir, nadie más va a ir con ella a hacer toda esa vuelta, se queda sola. Prefiere no ir. Bien. Ahora, desde el punto de vista de la dimensión sociocultural, como les decía yo, a ver, quiero verla. Como les decía yo anteriormente, bueno, si hay barreras físicas es porque existen barreras socioculturales, porque finalmente somos las personas las que construimos y desarrollamos el hábitat residencial, como lo veíamos al principio. Ahora, no, obviamente las personas generamos las normativas, también, bueno, hay otros enfoques, hay un enfoque que es el enfoque de actor y red, en donde vemos cómo los factores, digamos, o los actores no humanos empiezan a tener una agencia, una responsabilidad también en generar acciones o no acciones, en este caso inmovilidad, porque obviamente dejamos como lo veíamos anteriormente, un andén sin rebaje y él está allí y él es el que está causando en ese momento la inmovilidad, ¿verdad? Pero porque fue creado por alguien, que era un ser humano. Entonces, bueno, en este sentido, las personas con discapacidad han sufrido o han tenido que enfrentar muchos prejuicios y estereotipos sociales o socioculturales. Por ejemplo, bueno, mucha gente plantea o la sociedad en el fondo les ha hecho sentir que son una carga para la sociedad porque no pueden aportar a ella. Ahora bien, esto viene desde donde viene el modelo médico de la discapacidad. Por ahí, por la época cuando empezó el capitalismo industrial, en donde se dividió el trabajo, se separó el trabajo de la casa hacia la industria,
Se empezaron a categorizar las personas. Entonces, aquellas personas que podían participar en la cadena productiva y podían trabajar en las fábricas eran sujetos válidos, ¿verdad? Y aquellos que no, como las personas con discapacidad, eran sujetos inválidos. Entonces, los separaron de la cadena productiva y fueron segregados en instituciones. De ahí viene esto de los inválidos, que es obviamente una palabra que ya no está aceptada, que es sumamente peyorativa y que todavía lamentablemente como que puede ser reflejada en algunos entornos, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, tengo muchos ejemplos de personas que han enfrentado como estereotipos. Sin embargo, les voy a leer aquí 2 testimonios de 2 participantes de investigación. Entonces, Paula me dijo: yo me hacía invisible, la gente pensaba que estaba realmente dañada. Esa fue como ella lo interpretaba esta cosa. Realmente dañada, que no podía hablar. Entonces se comunicaban a través de a través de la persona que me empujaba. Y Sandy me decía, es casi una segunda infancia cuando estás en una silla de ruedas manual, que tú no puedes autopropulsar y es horrible. Cuando la gente ve a alguien en una silla de ruedas, a menudo se siente como si estuvieran viendo no piernas ni cerebro. Esto obviamente son traducciones, pero esa es la idea, esa es la idea. Y asimismo, o sea, muchas personas me comentaban eso, ¿no? Que, por ejemplo, cuando alguien las empuja, la gente no les habla a ellas, sino que les habla al sujeto válido, que es el que lo está empujando, ¿no? En su cabeza. Y bueno, hay otras cosas peores, no sé si han escuchado, pero por ejemplo hay muchos crímenes de odio en contra de las personas con discapacidad. También, por ejemplo, en la investigación que yo hice con niños, algunos de ellos, porque vivían en sectores, digamos, populares, les había pasado que cuando los padres los dejaban ir al parque, o allá se llama plaza, al parque les han robado la silla de ruedas, por ejemplo, y los dejaban en el piso. Entonces, ese tipo de actitudes que son como extremas, ¿no? Ocurren. Es impresionante, o sea, uno no lo pensaría, pero ocurren. Entonces, digamos que, bueno, hay gente que quizá no piensa de esa manera tan drástica. Sin embargo, igual todos los que hacemos política o los que en alguna medida reproducimos, o sea, producimos y reproducimos el hábitat, tenemos que ser muy conscientes de esto. Ay. Entonces, también se manifiesta las barreras o las variables socioculturales en como el descuido. Entonces, por ejemplo, aquí vemos Gallowtree Gate, el Leicester en Reino Unido, que es, digamos que un centro de ciudad que es muy común. Digamos que, bueno, aparte de Londres, las otras ciudades de Inglaterra son como muy parecidas. Tienen una High Street, que es donde están todas las tiendas, así como aquí lo ven, entonces, y es peatonal normalmente. Y por ejemplo, aquí teníamos a Joe. Ella me dijo, bueno, cuando vas por la ciudad tienes gente que se mueve por todas partes. Así es que realmente tienes que mantener los ojos abiertos. La gente va caminando, incluso leyendo el periódico. No pueden ver lo que está delante de ellos. Así es que tengo que quitarme de su camino y a menudo he parado cuando no puedo ver el camino y la gente choca conmigo. O sea, están totalmente fuera no están pensando, digamos, van automáticamente por la ciudad y al no, digamos, al estar tan abstraídos o cuando uno va con el teléfono celular, que solamente ve el teléfono y no ve nada más, digamos que claro, es como un descuido. Quizá ellos no quieren chocarla, pero como están totalmente ausentes de mente, lo hacen en ese momento, o leyendo el periódico, como ella decía. En términos de política, como de dimensión político-económica, en Chile, hoy solamente les traje, ha habido más iniciativas, sin embargo, pensé que era bueno resumir como los puntos principales y los vacíos principales. Entonces tenemos la ley 19.284 de integración social de las personas con discapacidad, que se promulgó en 1994, tomaba el modelo médico como su sustento, digamos, y obviamente avanzó en promover un entorno construido más accesible,
modificando la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y exigiendo que los espacios públicos y los edificios públicos fueran accesibles, así como también las zonas comunes de los edificios de apartamentos. Y por otra parte, tenemos la ley, pero esta primera ley era bien asistencialista, todavía era como compensatoria. Y eso se ve, digamos, en su definición de discapacidad, que era la típica definición que dice que es, digamos, la discapacidad es producida por un cuerpo que tiene un funcionamiento no al 100%, ¿no? Bueno, tenemos también la ley 20.422, que fue promulgada en el 2010 en Chile, y esta establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad y define, entre otros, conceptos como accesibilidad, diseño universal, entorno y persona con discapacidad. Esta sigue directamente el modelo relacional, porque en su definición de discapacidad habla de la interacción entre los factores personales y sociales o del entorno. Determina que, digamos que, bueno, estas son como los avances más notorios de estas dos leyes. Esta determina que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo incluya subsidios y normativa específica para hacer la vivienda social accesible. La vivienda en Chile, la vivienda social, que Chile es pionero en términos de vivienda social, no sé si alguien está como conoce de ese tema, pero se trabaja por demanda, entonces hay como tres actores principales. Por una parte es el Estado, que es el que tiene los fondos, que tiene en el fondo los subsidios generales para viviendas sociales, más los subsidios para discapacidad. Está otro actor, que serían las entidades patrocinantes, que son los encargados de organizar la demanda. Es decir, por ejemplo, si hay 50 familias que requieren una vivienda de estrato socioeconómico bajo, o sea, personas, digamos, de grupos vulnerables, ellos, la entidad patrocinante los organiza y entonces, bueno, ellos reciben el dinero y ellos son los que a veces son las mismas constructoras o tienen una constructora asociada. El problema con eso es que ellos mismos manejan el dinero y lo que ocurre, que aunque en papel suena muy bonito, es que a veces no declaran que hay, por ejemplo, una persona con discapacidad porque es mucho más hacer 50 casas iguales que 49 iguales y una diferente accesible. Entonces ha ocurrido que aunque están los recursos del Estado disponibles para ello, no son usados de buena manera, porque o sencillamente prefieren ni siquiera cobrar, o sea, bueno, si no van a hacer una casa accesible no pueden cobrar ese subsidio específico. Pero claro, igual es un avance y hay personas que sí han tenido solución para vivienda, para tener una vivienda accesible. También tenemos el decreto 50, que es el que establece, que aquí lo vamos a ver, que esta fue una noticia en el 2013, pero ahí se estaba anunciando, en donde que establece que todos los edificios públicos deben hacerse con una ruta accesible para llegar a ellos, ¿verdad? Y obviamente, bueno, los edificios públicos que ya están construidos, porque obviamente la edificación nueva sí que tiene que tener hoy en día accesibilidad, o sea, los edificios públicos nuevos, todos deben ser accesibles por ordenanza. Sin embargo, hay muchos que obviamente han sido construidos antes de las ordenanzas que todavía no han sido adaptados. Entonces, según esto, en el 2013 se iba a promulgar que en 3 años más los edificios públicos deberían ser todos accesibles. Esto mismo ocurrió 10 años antes, como en el 2003. También habían dicho que todos los edificios públicos deberían ser accesibles y no pasó nada. Eso es indignante porque obviamente, claro, es como las palabras lo aguantan todo, ¿no? Pero si no hay mecanismos de fiscalización, si tampoco, por ejemplo, hay mucha gente que sepa verdaderamente cómo hacer un proyecto accesible, entonces es difícil que vayan a poder evaluar la accesibilidad de un proyecto, ¿no? A los ITO, que son los inspectores como inspectores técnicos de obra. Entonces, si a ellos no se les educa en el tema de la accesibilidad, difícilmente van a poder ir a evaluar. Y
por ende, difícilmente van a poder, digamos, multar a los edificios si es que no cumplen con la accesibilidad. Bueno, y algunos vacíos que hay, como más o menos ya lo estaba yo esbozando, es que por una parte, solamente la vivienda social tiene normativa de accesibilidad, la vivienda general no tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Hay muchas personas que no están en una condición económica tan vulnerable como para acceder al beneficio de subsidio para accesibilidad. Entonces, pero, por ejemplo, no pueden trabajar, porque para trabajar hay que tener un entorno que te permite ir al trabajo, hay que tener transporte que te permite ir al trabajo y hay que tener empleadores que estén dispuestos a darte un empleo y a adecuar tu puesto de trabajo. Entonces, esto es como una red, no es como que si analizamos las cosas independientemente, no vamos a poder en el fondo en realidad mejorar las condiciones, incluso solamente del entorno físico para las personas con discapacidad. Bueno, por otra parte, claro, la ruta accesible del decreto 50, que es como la última modificación que salió en el 2016 para la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, solamente aplica a los edificios públicos, pero hay un montón de, por ejemplo, barrios periféricos en donde no aplica porque no hay edificios públicos, ¿no? Son grandes paños de vivienda social y, por otra parte, los pavimentos de algunos lugares de vivienda social deben ser autogestionados. Es decir, es muy loco, pero por ejemplo, no sé, en una municipalidad como la de Conchalí, digamos que bueno, hay un programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que es el programa de pavimentos participativos y los residentes tienen que ahorrar para poner dinero para los pavimentos. Y entonces, bueno, ustedes se imaginarán, gente, digamos que de estrato socioeconómico bajo, mientras que, por ejemplo, en comunas como Providencia, es que esto es un hallazgo de una tesista que ahora va a terminar su tesis, que está trabajando con adultos mayores. En Providencia, que es una comuna, como ya lo vieron antes, de estrato socioeconómico alto, o sea, el Estado es el que se encarga de la mantención y de la producción en el fondo del espacio público. Entonces, eso realmente genera mucho más inequidad. Y por otra parte también, que es la explosión inmobiliaria. Bueno, allá obviamente somos los dioses del neoliberalismo en Chile, ¿no? Porque a partir de Pinochet y de sus políticas, digamos, económicas, se implementaron todos los principios con los Chicago Boys que eran personas, digamos, que estudiaron en Chicago y que trajeron todos los principios neoliberales y los implementaron. Todavía obviamente estamos en ese mismo sistema. Entonces todo lo regula el mercado. El mercado obviamente no regula todo, pero se lo dejamos todo al mercado y queremos un Estado cada vez más pequeño. Y obviamente, por ejemplo, en lugares como Providencia, que están más cercanos al centro, que tienen muy buena accesibilidad en términos de transporte, obviamente los inmobiliarios, los agentes inmobiliarios quieren desarrollar allí, ¿verdad? Y densificar allí. Entonces, obviamente dentro de esa densificación, como son proyectos nuevos, sí generan accesibilidad en los espacios públicos, pero se acrecienta, digamos, en este sentido, la inequidad o la desigualdad en términos de accesibilidad, porque en las zonas periféricas no ocurre lo mismo. Entonces no va a haber desarrolladores que vayan a hacer proyectos que vayan a entregar espacio público que sea accesible. Ay. Bueno, y aquí digamos que quiero traerles este ejemplo. Claro, yo aquí de repente soy muy crítica, pero bueno, esa es mi labor, ¿no? Como académico uno tiene, digamos que el espacio para ser crítico. Y yo sé que efectivamente es muy difícil trabajar en el gobierno y obviamente las cosas son, porque también tengo colegas que trabajan en el ministerio y son académicos y las cosas, es muy fácil criticar desde la academia. Sin embargo, igual me pareció un muy buen ejemplo. Hace algunos años, en el gobierno de Piñera, que terminó en el 2014, y ya estaba implementado esto de los subsidios para accesibilidad, hicieron un proyecto en el sur de Chile, en Curanilahue, en la 8ª región, y esto era, digamos, una villa o un barrio para discapacitados. Eso ya es problemático. O sea, ya en el fondo todos los cojos segregados allá en un lugar, eso ya digamos que
súper problemático. Pero entonces si analizamos la foto, que me encanta a mí esta foto, ¿no? Se iba a terminar, o no se iba a terminar no, en realidad no se iba a terminar el gobierno, pero aquí tenemos, digamos, a estas personas del ministerio de ese momento cortando la cinta, ya no me acuerdo cómo se llama aquí, tijerales, ¿no? Cuando uno termina un edificio, un proyecto. ¿La qué? Ya, inauguración. Entonces, allá se llama cortar la cinta. Entonces, trajeron ahí para cortar la cinta a un señor discapacitado de una minoría étnica como para cumplir con con todo esto de que somos tan inclusivos, ¿no? Y allí ellos en primer plano cortando su cinta, etcétera. Pues, ¿qué ha ocurrido en este proyecto? Que era, o sea, como lo pueden leer ahí, de 75 viviendas, 39 eran accesibles, todas juntitas. Después de 3 años, miren lo que ocurrió allí. Entonces, tenemos unos testimonios de unos residentes. Entonces Luis dice, al recibir las llaves de la casa, me ilusioné pensando que mejoraría mi futuro, pero al final resultó al revés y realmente estamos muy decepcionados y preocupados por la inundación permanente de la mayoría de las 75 viviendas. Y Gastón dice, he tenido que gastar en reparaciones, desinfectantes, no puedo dejar de comprar medicamentos por las constantes enfermedades respiratorias, los muebles y la ropa se deterioran por la humedad y los hongos, no tengo recursos para afrontar tanto gasto. Entonces, este proyecto que 3 años antes lo mostraban con mucho orgullo, ustedes pueden ver que tiene falencias increíbles, que en vez de solucionar un problema de vivienda para unas personas con discapacidad, creó, por ejemplo, problemas de salud, creó también empobrecimiento de las personas porque han tenido que gastar un mundo de dinero, digamos, para solucionar sus temas de salud y lo que ha generado vivir en la humedad. Entonces, bueno, aquí vemos digamos que dónde fue el nivel de humedad que hay en el lugar y obviamente ahí uno se pregunta, ¿quién hizo el estudio de suelos de este conjunto? Dios mío, así como, obviamente, seguramente ni siquiera, no sé, no me consta, pero seguramente pagaron muy barato el terreno y era un terreno que claramente habría que hacer una cimentación especial para que funcionaran las casas porque está todo inundado. Entonces, claro, esta es una iniciativa que obviamente se desprende del marco legal que les mencioné antes, de la ley 20.422, pero que terminó siendo un desastre. Bien, aquí tengo unas conclusiones que en el fondo, bueno, ya yo creo que ya todos más o menos sabemos para dónde va la cosa, pero bueno, la discapacidad debe considerarse dentro de la experiencia del habitar y es un tema de estudio útil para ilustrar la diversidad humana y sus necesidades espaciales. Porque obviamente yo tomo a las personas como, digamos que con discapacidad en mi investigación, pero solamente son un ejemplo de la diversidad humana. Porque, por ejemplo, tenemos a las personas transexuales que, por ejemplo, tienen muchos problemas de accesibilidad en términos del uso de baños públicos. Porque muchas veces, por ejemplo, una transexual mujer, si va al baño de mujeres, se siente totalmente como, las otras mujeres pueden tener actitudes así como que se sienten intimidadas con ella y si entran a un baño de hombres, abusan de ellas. También obviamente tenemos que considerar, como yo les decía, la transición demográfica que sufre Latinoamérica y que obviamente todos vamos a ser adultos mayores y vamos a necesitar una ciudad más amigable en términos de accesibilidad. O también, no sé, cuando somos mujeres, bueno, también hombres, pero cuando tenemos que transitar por espacios públicos oscuros, sin buena iluminación, también es un peligro, ¿verdad? Nos sentimos totalmente intimidadas. También es importante, bueno, y relacionado con lo que acabo de decir, tener en cuenta las distintas corporalidades en el diseño del hábitat residencial. También, bueno, la discapacidad, que eso es un tema que yo creo que ya los arquitectos como que quizá ya lo tenemos más incorporado, es que debe ser considerada en el inicio de los proyectos, porque es mucho más caro adecuar un proyecto que no tiene accesibilidad que hacer un proyecto accesible desde el principio. Bueno, obviamente se deben evitar soluciones proyectuales que segreguen a las personas con discapacidad, como el proyecto que vimos,
Y bueno, un espacio con barreras físicas también es la expresión de una sociedad con barreras, ¿no? Y o sea, no solamente, o sea, barreras sociales e institucionales y decisiones políticas que no consideran a las personas con discapacidad. También lo que les decía en el tema de hacer accesibles los edificios públicos, se deben encontrar o desarrollar mecanismos de fiscalización y de control y también de educación para, en el fondo, como para poder mejorar en verdad, sobre todo los lugares que ya son construidos, o sea, nuestros edificios que ya están construidos. Bueno, y se requiere, esto todo parte, o sea, para mejorar y hacer una ciudad y un entorno y una sociedad inclusiva, es importantísimo que haya un cambio social. Y ahora quiero terminar con un video pequeñito, tiene 5 minutos, que es que lo desarrollamos dentro de la línea de investigación de hábitat inclusivo que en el fondo habla un poco de para dónde vamos. No se refiere a cosas arquitectónicas solamente, sino en el fondo cómo generar, porque claro, generar un hábitat inclusivo no solamente es tarea de los arquitectos, sino de todos los profesionales y la sociedad en general. Hola, mi nombre es Jimena Luna, soy ingeniera civil industrial y actualmente trabajo en el Servicio Nacional de la Discapacidad. Hola, soy Hernán Zuluaga, músico colombiano radicado en Chile hace 15 años y estamos acá para hablar de inclusividad. Hola, soy Nicky Rabó, soy activista trans y directora de la Fundación Transitar. Mi nombre es Hernán B. Rosas. Yo soy arquitecto, fui profesor en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. La inclusividad creo que es el cómo se recoge desde la ciudad a las distintas personas que componemos colectivos relacionados con la diversidad. Vendría a ser lo contrapuesto de la exclusividad. Cómo nosotros se nos permite poder participar activamente y socialmente de este entorno. Que existan espacios, políticas, instancias, tiempo y espacio para todas las personas, pero pienso más allá que la palabra inclusividad, pienso también en el concepto de convivencia y de transformación. Básicamente lograr construir trabajo, vida, amor, tener una vida normal como la que tenía uno del lugar de donde llega. Un tema principal y que nos permite movilizarnos dentro del entorno es la accesibilidad y para todos tipos de discapacidades, no solamente la física, severa, usamos silla de ruedas, sino que para personas ciegas, personas sordas, en cómo nos relacionamos los unos con los otros. La población en Chile y en todas partes ha envejecido. Hay personas que se tienen que desplazar en sillas de ruedas o personas que no pueden caminar si no tienen 2 bastones. Muchas veces el circuito accesible se ve cortado porque o una esquina no tiene rampa, entonces me corta mi tránsito, mi movilidad. Cuando se levanta un espacio de trabajo, por ejemplo, un edificio de oficinas, esa persona que construye ese edificio piensa en cuántos trabajadores o trabajadoras trans van a desarrollar parte de ese proyecto o cuántas personas trans van a trabajar dentro de ese edificio. Y se vuelven como guetos. Entonces esta es la zona de los peruanos, esta es la zona de los ecuatorianos, esta es la zona de los venezolanos y todo se va volviendo guetos. Entonces ahí se genera una cultura. Yo siento que eso no debería existir. Una vez se me ocurrió venir tratar de bajar por un plano inclinado y salió peor remedio que la enfermedad porque el plano inclinado no estaba hecho tomando en cuenta los factores antropométricos, sino que estaba hecho bueno porque había que hacer un plano inclinado. Es posible lograr ciudades más inclusivas siempre que las comunidades participen. Si se le enseñara durante la formación académica que existe una diversidad importante de personas, estaría pensando en construir posteriormente en su campo laboral en función de estas diversidades. Siento que si yo tengo un compañero que tiene discapacidad y la ciudad me aporta para poderle ayudar, va a ser mucho más fácil para mí ayudarle. Es necesario ir consultando a las personas que tienen
que pertenecen a los grupos de diversidad, a los colectivos. Invitar a las personas aludidas a participar en la primera línea de trabajo, a pensar con los llamados especialistas, porque a veces los especialistas no son los especialistas. O sea, yo siento que el espacio público se ha ido llenando de color y eso me gusta de Santiago, del Santiago actual. No esperaría algo de la ciudad, yo esperaría que la ciudad se fuese transformando conmigo. Bien, muchas gracias por su atención. Aquí les dejo, digamos, bueno, el video, como bien lo dice el video mismo, fue producido dentro del marco de la línea de investigación de hábitat inclusivo de la del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile. Ahí están los nombres de mis dos colegas, Rebeca Silva, los doctores Rebeca Silva y Luis Campos. Tenemos una website que está en construcción, es un poco lenta, pero funciona. Y ahí la tienen, que es www.habitatinclusivo.org, por si les interesa el tema, y tenemos algunas publicaciones también. Y eso, muchas gracias por escucharme. Sí, en estas discusiones que se tienen en la arquitectura, en algún lugar se menciona esta discapacidad o esta movilidad restringida que puede afectar también a personas del entorno rural. Entonces, mi pregunta es, pues, si se menciona y tu perspectiva al respecto de qué puede hacer la arquitectura para con estas personas. Es una excelente pregunta. Sí, bueno, ese es un tema en el que yo no me he metido personalmente. He trabajado, digamos que como mi énfasis es más urbano, como por mi preparación. Sin embargo, es un tema súper importante. Yo no conozco de estudios que se hayan hecho en el entorno rural, al menos en Latinoamérica. Sé que, por ejemplo, en Canadá, en Reino Unido sí hay más, digamos que estudios que han abordado ese tema, pero es sumamente difícil. Por ejemplo, para las personas con discapacidad en Chile, por ejemplo, si tú vives, para poder acceder a cualquier beneficio de discapacidad, tienes que tener un carnet, que también ocurre en Reino Unido, que certifica que tú eres una persona con discapacidad. Es decir, no basta con que tú seas una persona con discapacidad, sino que el Estado tiene que certificar que tú eres. Entonces, por ejemplo, hay personas que, ni siquiera hablando de accesibilidad, que por ejemplo para ir al médico, ¿verdad?, podrían tener quizá algún descuento si en el fondo muestran su carnet de discapacidad. Sin embargo, ni siquiera tienen el dinero para ir al COMPIN, que es el estamento que certifica esto. Entonces, claro, están en una desventaja gigante, y frente a tu pregunta, creo que no se ha hecho lo suficiente en Latinoamérica, tampoco se ha abordado el tema en lo que yo conozco. Y ahora digamos que hay un journal que partió, parece, hace un par de años, que es Discapacidad en el Sur Global. Quizá allí podría haber más, digamos que quizá algunos estudios con respecto a ese tema, pero no que yo conozca, y no es un tema que se aborde lamentablemente como en profundidad. Mirando el trabajo que han desarrollado, me gustaría saber qué tanto se ha avanzado, por ejemplo, en derecho a la ciudad para las personas con discapacidad. En Chile, por ejemplo, me parece que es interesante. Estuve revisando un poco sobre el CENADIS, las cifras, y pues obviamente la prevalencia está en personas mayores y mujeres. Y también hay algo que me llama mucho la atención del tema de discapacidad allá en Chile, y es que bueno, no sé, ¿por qué dividieron el estudio del CENADIS entre la población infantil y luego los adultos
y también descuidaron unos temas como, por ejemplo, creería yo que la población indígena, porque el estudio se aplica en vivienda particular, algo así, y qué pasa con las viviendas colectivas y ese tipo de cosas, pensando que es una nación multicultural. Así como tú he revisado los estudios del Senadis, pero no estoy dentro, no he estado dentro y tampoco entendí esa distinción, porque por ejemplo cuando uno va a hacer, es muy difícil tener cifras generales de discapacidad en DISC 2015. Era mucho más claro en el 2004, en donde estaba por edad, sin embargo tenían las estadísticas completas en el fondo. Sí, eso yo tampoco lo entendí, para mí ha sido un problema cuando he tenido que basarme en estadística, por ejemplo, no sé, en proyectos de investigación, porque obviamente, aunque yo trabajé más con técnicas cualitativas, siempre digamos que las cifras son lo que le dan sustento a un proyecto de investigación, ¿no? Para ser financiado. Sí, no lo sé, en verdad. Pero los mapuches tienen, o sea, la vivienda mapuche, la ruca, es totalmente diferente a una vivienda chilena, o una vivienda como las de los que no somos mapuche, o no completamente, porque aunque algunos chilenos no lo quieran, todos somos mestizos. Pero sí, no creo que se haya considerado las comunidades mapuche en ese estudio, sin embargo, o por lo menos en términos de accesibilidad. Nosotros trabajamos, digamos, una de los cursos que tenemos, siempre hablamos un poco, traemos un poco a Lefebvre y a Harvey con el tema del derecho a la ciudad, y por ahí en el fondo partimos trabajando con el hábitat inclusivo, porque bueno, según me parece que es Harvey, el derecho a la ciudad, o no, es Lefebvre, no recuerdo, el derecho a la ciudad es como el derecho a la vida urbana, a participar en la vida urbana, y en ese sentido, claro, habría que definir exactamente qué entendemos por participar en la vida urbana. Ahora, para cualquier tipo de participación debe haber un entorno accesible. Eso es lo primero. Pero en segundo lugar, también tenemos que derribar estas barreras socioculturales gigantes, porque obviamente no se piensa, o sea, en términos pragmáticos, quizá nosotros teóricamente sí lo vemos. Obviamente, todos los colectivos, grupos minoritarios, personas con distintas orientaciones sexuales e identidades sexuales, y todos tenemos que tener el derecho a la ciudad, o sea, vivir la ciudad como un derecho. Y en ese sentido, en esta interpretación de derecho a la ciudad como participación en la vida urbana, claro que deberíamos ser capaces de participar en la vida urbana libremente. Pero en términos pragmáticos no se ha abordado, porque por ejemplo, claro, no sé si hay muchos, por ejemplo, establecimientos de entretenimiento a los cuales no pueden acceder las personas con discapacidad, porque o han sido construidos antes de que, digamos, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones fue cambiada, y como no son edificios públicos, aunque edificios que reciben público, pasan un poco como que quedan un poco, o sea, se está más preocupado, por ejemplo, de los ministerios, de los consultorios médicos. ¿Cómo se llaman acá los consultorios? Bueno, se entiende, ¿no? Que son el sistema público de salud, son consultorios. Entonces, como que se ha trabajado más en la línea de generar accesibilidad en esas necesidades básicas, pero en lo que no es básico, que constituye, digamos, el disfrute del derecho a la ciudad, en realidad no se ha pensado, ni siquiera tanto teóricamente y mucho menos pragmáticamente. Antiguamente se trabajaba con estos enfoques de accesibilidad, teóricamente estoy hablando, ¿no? Porque en la práctica todavía estamos tratando de solucionar la accesibilidad. A propósito, yo también soy zurda y tuve los mismos problemas que tú, por ejemplo, no sé, con los pupitres, etc. Pero hoy en día hay como varios enfoques de diseño que lo que pretenden no es solucionar el tema de las personas con discapacidad, sino hacer un entorno, los productos y el entorno accesibles a todas las personas. También es una falacia, porque nunca vas a poder hacer todo totalmente accesible para todo el mundo. Hay como mi colega Rebeca Silva, que es ergónoma, siempre dice hay un 10% de la población para la cual las cosas no van a ser accesibles, pero estos dos enfoques son el diseño universal y el diseño inclusivo. El diseño universal partió
como un enfoque que en el fondo desarrolló un arquitecto que era usuario de silla de ruedas en Carolina del Norte, con unos colegas suyos que eran diseñadores, y ellos empezaron a tratar de generar productos. De hecho ya lo han hecho, es antiguo, es como del 87. Ya van bastante avanzados y en el fondo tienen productos que se supone que son universales, pero yo creo que aunque son universales todavía no son extendidos en verdad universalmente a la población, es restringido. ¿Se entiende eso? O sea, teóricamente se ha avanzado en generar, por ejemplo, productos accesibles para todas las personas, pero en la práctica, como hay una cosa de producción, de costo, etcétera, no se han universalizado. Por otra parte, también en términos del diseño universal ha tenido, digamos que muchas críticas, porque con el profesor Imri hicimos justamente diciendo cuáles eran un pequeño capítulo, cuáles eran, digamos, cómo era problemático el diseño universal. Y es porque es apolítico, porque todavía pone, digamos, que el conocimiento de los profesionales por encima del conocimiento de las personas. Porque, por ejemplo, tú como persona zurda sabes quizá mucho mejor que alguien que no es zurdo cuáles son tus propias dificultades para, por ejemplo, no sé, en mi caso, hacer maquetas, cuando estaba estudiando, o aprender ciertas cosas, aprender un instrumento al revés, guitarra al revés. Entonces, bueno, por una parte, el enfoque de diseño universal no toma seriamente la experiencia de las personas para desarrollar sus productos. Todavía es un enfoque en donde pone al profesional sobre el usuario o el habitante o quien sea. Y para ello se generó un enfoque que es el diseño inclusivo, que pone al habitante o a la persona en el centro del proceso de diseño. No como un checklist, ¿no? Que típico que planificación participativa, hacemos un formato, a ver, vinieron los cojos, los sordos, porque así es súper peyorativo, pero así en el fondo eso es lo que en verdad mucha gente piensa. Y este enfoque, que es un poquito más nuevo que el de diseño universal, sí que pretende considerar, pero son teóricos todavía, considerar las necesidades de todas las personas que utilizan el entorno y los productos. Pero sí hay teóricamente enfoques para solucionar lo que tú dices. Lo que pasa es que en la práctica todavía no se han llevado a cabo. Estos cambios esto requieren cambios sociales que llevan mucho tiempo. Por ejemplo, no sé, ¿cuánto se demoró la mujer en poder votar? Por ejemplo, son muchos años como para que haya cambios sociales que mejoren las condiciones de no sé, colectivos o personas que han sido discriminadas socialmente. Por su experiencia y su tiempo de investigación, ¿usted podría hablar o se ha dado cuenta de algún lugar en el mundo donde se estén haciendo las cosas bien y que sirvan como referente? A ver, por ejemplo, en términos de movilidad, yo diría que la ciudad de Curitiba es una ciudad muy avanzada porque tiene, por ejemplo, un transporte, o sea, digamos que el sistema de transporte que es multimodal sí que ha considerado todas estas variables. En términos como de ciudades accesibles, completamente accesibles, es muy difícil porque son tejidos gigantes. Yo conozco zonas de ciudades que son accesibles, pero no ciudades completas que son accesibles. Ahora, me imagino, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos lugares, pero no te podría decir, por ejemplo, en Nueva York es súper inaccesible. No sé, Chicago es parcialmente accesible en las zonas centrales. Entonces sí, es difícil para mí darte como un ejemplo, porque de todo lo que he recorrido hace mucho tiempo, como que no hay, obviamente, por ejemplo, en Santiago de Chile, no sé, la comuna de Las Condes, pero en el centro de Las Condes, cerca a la municipalidad, obviamente hay un trabajo de pavimentos que es impecable, pavimento táctil, los rebajes de vereda súper bien hechos, etcétera, pero es una comuna que tiene todos los impuestos de Chile, más o menos. O sea, es una comuna de estrato socioeconómico alto y en donde además la gente, obviamente, son mucho más empoderados para exigir cosas.